No utilizar de entrada medicamentos. 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 Si bien es cierto que. 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 No utilizar de entrada medicamentos. El engaño de diabetes. No utilizar de entrada medicamentos. 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 Si bien es cierto que. Información que se pueden falsa. Información que se pueden perjudicar. Información que se pueden falsa. Información que se pueden perjudicar. Información que se pueden falsa. Información que se pueden perjudicar. Información que se pueden falsa. Información que se pueden perjudicar. Información que se pueden falsa. Información que se pueden perjudicar. Navegar con el red social. El secreto mejor guardado. 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 Información que se pueden falsa. Información que se pueden perjudicar. No me va a dejar mentir. 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 Me puedo pasar muchas horas hablándoles acerca de todos los mitos y mentiras que giran en torno al tratamiento de diabetes. Me puedo pasar muchas horas hablándoles acerca de todos los mitos y mentiras que giran en torno al tratamiento de diabetes. Me puedo pasar muchas horas hablándoles acerca de. 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 Me puedo pasar muchas horas hablándoles acerca de todos los mitos y mentiras que giran en torno al tratamiento de diabetes. Nada de esto es necesario. Con productos mágicos que tienen poderes inmunológicos. Con productos mágicos que tienen poderes inmunológicos. Nada de esto es necesario. Con productos mágicos que tienen poderes inmunológicos. Nada de esto es necesario. Con productos mágicos que tienen poderes inmunológicos. Nada de esto es necesario. Con productos mágicos que tienen poderes inmunológicos. Nada de esto es necesario. Con productos mágicos que tienen poderes inmunológicos. Nada de esto es necesario. Con productos mágicos que tienen poderes inmunológicos. Nada de esto es necesario. Con productos mágicos que tienen poderes inmunológicos. Nada de esto es necesario. Con productos mágicos que tienen poderes inmunológicos. Nada de esto es necesario. Nada de esto es necesario. Entendiendo mejor cómo es su diabetes. 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 Comprendiendo mejor qué es lo que su cuerpo necesita. Entendiendo mejor cómo es su diabetes. Entendiendo mejor cómo es su diabetes. Comprendiendo mejor qué es lo que su cuerpo necesita. Comprendiendo mejor qué es lo que su cuerpo necesita. Entendiendo mejor cómo es su diabetes. Aprendiendo a comer. La metformina es un fármaco muy seguro. Señalar, indicar. Señalar, indicar. Puede tener contraindicaciones o interacciones que tenemos que vigilar, generar efectos adversos indeseables. Puede tener contraindicaciones o interacciones que tenemos que vigilar. Puede tener contraindicaciones o interacciones que tenemos que vigilar.
Dicho sea de paso. 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 Generar efectos adversos indeseables. Puede tener contraindicaciones o interacciones que tenemos que vigilar. Dicho sea de paso. 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 Es momento de pasar a utilizar metformina. 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 Dicho sea de paso, es momento de pasar a utilizar metformina. Dicho sea de paso, es momento de pasar a utilizar metformina. Es momento de pasar a utilizar metformina. Dicho sea de paso, si podemos vivir más tiempo. Si podemos vivir más tiempo. Mi intención no es hablarte ni bien ni mal de la metformina. Mi intención no es hablarte ni bien ni mal de la metformina. Mi intención no es hablarte ni bien ni mal de la metformina. Mi intención no es hablarte ni bien ni mal de la metformina. Mi intención no es hablarte ni bien ni mal de la metformina. Mi intención no es hablarte ni bien ni mal de la metformina. Mi intención no es hablarte ni bien ni mal de la metformina. Mi intención no es hablarte ni bien ni mal de la metformina. Mi intención no es hablarte ni bien ni mal de la metformina. Mi intención no es hablarte ni bien ni mal de la metformina. Mi intención no es hablarte ni bien ni mal de la metformina. Mi intención no es hablarte ni bien ni mal de la metformina. Para que tú puedas tomar tu propia decisión. 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 Tiene mala fama. Creo que esto conviene mucho que lo sepas. 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 Para que tú puedas tomar tu propia decisión. Creo que esto conviene mucho que lo sepas. Creo que esto conviene mucho que lo sepas. Para que tú puedas tomar tu propia decisión. Para que tú puedas tomar tu propia decisión. Creo que esto conviene mucho que lo sepas. Creo que esto conviene mucho que lo sepas. Es extraída de una planta que se llama Galega officinalis o cruda bruna. Es extraída de una planta que se llama Galega officinalis o cruda bruna. Se parece un poco a la moringa. Hay venenos mortales que tienen origen natural. Hay venenos mortales que tienen origen natural. Esto no significa que todos sean buenos. 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 Está muy bien estudiada. El hecho de que la metformina tenga ya esa antigüedad que tiene. El hecho de que la metformina tenga ya esa antigüedad que tiene. Una de las cosas que más escucho aquí en consulta. Una de las cosas que más escucho aquí en consulta. Una de las cosas que más escucho aquí en consulta. Está muy bien estudiada. El hecho de que la metformina tenga ya esa antigüedad que tiene. Te puede causar insuficiencia renal. Te va a dañar el hígado.
Te puede causar insuficiencia renal. 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 Te va a dañar el hígado. Te va a dañar el hígado. Te preocupa que te dañe los riñones. Te preocupa te dejes ciego. Te preocupa que te dañe los riñones. Te preocupa te dejes ciego. Te preocupa que te dañe los riñones. Te preocupa te dejes ciego. Estos mitos corren al mismo tiempo que se utiliza la metformina. Estos mitos corren al mismo tiempo que se utiliza la metformina. Estos mitos corren al mismo tiempo que se utiliza la metformina. Estos mitos corren al mismo tiempo que se utiliza la metformina. Estos mitos corren al mismo tiempo que se utiliza la metformina. Estos mitos corren al mismo tiempo que se utiliza la metformina. Las personas que llegan a tener estas complicaciones son quienes viven con diabetes. Las personas que llegan a tener estas complicaciones son quienes viven con diabetes. Las personas que llegan a tener estas complicaciones son quienes viven con diabetes. Las personas que llegan a tener estas complicaciones son quienes viven con diabetes. Las personas que llegan a tener estas complicaciones son quienes viven con diabetes. Las personas que llegan a tener estas complicaciones son quienes viven con diabetes. Estos mitos corren al mismo tiempo que se utiliza la metformina. Te puede causar insuficiencia renal. Te va a dañar el hígado. Te preocupa que te dañe los riñones. Estos mitos corren al mismo tiempo que se utiliza la metformina. Las personas que llegan a tener estas complicaciones son quienes viven con diabetes. Se los he dicho mucho, de automonitoreo. 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 Estos mitos corren al mismo tiempo que se utiliza la metformina. Te puede causar insuficiencia renal. Te va a dañar el hígado. Te preocupa que te dañe los riñones. Te preocupa te dejes ciego. Estos mitos corren al mismo tiempo que se utiliza la metformina. Las personas que llegan a tener estas complicaciones son quienes viven con diabetes. Se los he dicho mucho, de automonitoreo. Se los he dicho mucho, de automonitoreo. Las personas que llegan a tener estas complicaciones son quienes viven con diabetes. Las personas que llegan a tener estas complicaciones son quienes viven con diabetes. Las personas que llegan a tener estas complicaciones son quienes viven con diabetes. Las personas que llegan a tener estas complicaciones son quienes viven con diabetes. Las personas que llegan a tener estas complicaciones son quienes viven con diabetes. Estos mitos corren al mismo tiempo que se utiliza la metformina. Estos mitos corren al mismo tiempo que se utiliza la metformina. Estos mitos corren al mismo tiempo que se utiliza la metformina. Estos mitos corren al mismo tiempo que se utiliza la metformina. Estos mitos corren al mismo tiempo que se utiliza la metformina. Las personas que llegan a tener estas complicaciones son quienes viven con diabetes. Las personas que llegan a tener estas complicaciones son quienes viven con diabetes. De automonitoreo. El uso de metformina coincide con la llegada de esas complicaciones, pero por fortuna no es la causa. El uso de metformina coincide con la llegada de esas complicaciones, pero por fortuna no es la causa. Sépalo, piénselo de esta manera. Sépalo, piénselo de esta manera. Sépalo, piénselo de esta manera. El uso de metformina coincide con la llegada de esas complicaciones, pero por fortuna no es la causa. Sépalo, piénselo de esta manera. Tiene efectos benéficos. 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 Cabe la pena señalar como les comentaba. 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 Las complicaciones que tenemos que vigilar. 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 Por lo tanto, puede hacer que el alcohol tenga un efecto mayor. Por lo tanto, puede hacer que el alcohol tenga un efecto mayor. Por lo tanto, puede hacer que el alcohol tenga un efecto mayor.